Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. En el versículo 23. 8, 23. Dice, y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Todo comienza con esta palabra. En el verso 18 del mismo capítulo, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Presten atención a esa palabra. Dio una orden. Es fundamental, hermanos y hermanas, que presten atención a las órdenes que nos da el Señor Jesucristo. Mandó a pasar al otro lado. Volvemos al verso 23. Y entrando él en la barca, y vamos introduciendo, porque dice que todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza se escribir. Vamos a ver cuál es la enseñanza que nos deja esta historia. Vamos a ir traduciendo esta historia de 23. Entró él en la barca. Jesús entró en tu vida. ¿Qué es una barca? El mundo es el mar. Tú eres una barca. Jesús entró en tu vida. O tú entraste en la vida de Jesús. Acá sus discípulos le siguieron. Dice, sus discípulos le siguieron. Ahora la pregunta es, ¿tú estás consciente de esto? ¿Sabes que lo estás siguiendo a Jesús? ¿O estás esperando que Jesús te siga a vos? Aquí hay una gran meditación, hermano. ¿Qué pienso de Jesús hoy en mi interior? ¿Qué pienso que está haciendo Él en tu interior? ¿Lo estás siguiendo en todo lo que Él hace? ¿Estás sintiendo que Él te necesita? Preguntas. ¿Cuándo te comunicas con Él? ¿O espera que te pase como les pasó a estos discípulos que estaban en la barca? Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. A veces estamos esperando que una tempestad llegue a tu vida, a tu casa, a tu familia,
para que recién te des cuenta si Jesús está durmiendo o está despierto contigo, caminando, hablando, dialogando. ¿Qué espera? Que venga la tormenta para que tú lo despiertes al Señor. Ahora la pregunta, ¿cómo está Jesús en tu interior? ¿Él está durmiendo o se está levantando? Es interesante meditar en esta palabra. ¿Está durmiendo Jesús en tu interior o se está levantando? Como dice la palabra. ¿Cómo está tu vida en el interior con el Señor? Cuando tienes algún problema, hablas con Él o todos los días le preguntas qué hacer. En el verso 25 dice, vinieron sus discípulos y le despertaron. Acá vemos la humanidad del Señor, estaba cansado y durmiendo, pero siempre confiando en su Padre. Las olas cubrían el barco. Claro que hasta recibía los golpes del agua, pero él estaba tranquilo. Él confiaba en su Padre. Y vienen los discípulos, lo despiertan y le dicen, Jesús, sálvanos. En el verso 26, Él les dice, preguntándole, como nos preguntaría hoy a nosotros, a los creyentes, ¿por qué teméis? ¿Qué es lo que me hace tener miedo? ¿Miedo a qué? ¿A quién le estás teniendo miedo? ¿Por qué teméis? ¿Qué es lo que te produce miedo? Si yo estoy contigo, yo he vencido a la muerte por ti. No pasaré por ese lugar. Nos iremos cuando el Padre determine que tú hayas hecho lo que Él ha determinado que hagas en este mundo. Y vas a seguir con Él. ¿Y por qué tienes miedo? Acá hay una gran enseñanza. ¿Sabes por qué es una gran enseñanza? Porque los miedos es que nos dejamos arrastrar por lo que sentimos y por las emociones. Son dos terribles enemigos. Lo que vos sentís y las emociones tuyas. Te dejas arrastrar por ellas. Y ellas, observa, las emociones y lo que sentís te llevan al miedo. Al miedo de perderlo todo. Al miedo de morirte. Al miedo de dejar tu casita. Al miedo de lo que no ves, no sabes. Al miedo de lo invisible. ¿Quién te lleva a ese miedo? Por eso Jesús le dice, ¿por qué teméis? Porque me están arrastrando los sentimientos y las emociones. Hermanos, luchen con esos dos enemigos. Sentimientos y emociones. Son tan comunes en el ser humano.
que controlan tu vida. Pero Jesús te está enseñando ahora. Basta ya. Basta. En lugar de eso, tienes que acercarte a tu interior, al Señor, y con Él vas a solucionar cualquier problema que venga del mundo. Entonces, ojo, a partir de ahora, que no te controlen más las emociones ni los sentimientos. Date cuenta, ellos son los que te han metido en el miedo más profundo, en la enfermedad más profunda, en la miseria más profunda. Fíjate qué provecho le sacas a esas emociones o esos sentimientos. Nada. Ellos se dejaron llevar por las emociones del viento y del mar, porque veían en peligro sus vidas. Pero ahí estaba el que decidía sobre la vida y la muerte. Y Él está con vos. Eres un privilegiado. Las emociones y los sentimientos nunca más vuelvan a ser tus controladores, por favor, hermano. Quítate esa mala costumbre. Quítate. Es muy malo. Hoy te vas a dar cuenta que vivimos en una época muy peligrosa. Pero si te dejas controlar por esas emociones y esos sentimientos, te van a encerrar en el miedo. Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué poca fe? Sabemos que la fe viene por el oír lo que Dios dice. En el verso 18 que habíamos leído hace rato, Jesús mandó. Y si Jesús manda, ¿quién va a ser aquel que se oponga? Si Él te manda a tal lado, si Él te manda a hacer, a sentir, a decir, nada se va a impedir que se cumpla. Nada. Pero ellos se olvidaron. Ellos se olvidaron. Porque no le prestaron atención. Por eso no tuvieron fe. Por eso fue muy poca la fe de ellos. Lo único que le alcanzó la fe fue llegar hasta Él y decirle, Señor, sálvanos. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero se olvidaron que Él los mandó pasar al otro lado. Se olvidaron. En el verso 27, sigamos con el 26. Entonces levantándose Jesús, los reprendió al viento y al mar. Y se hizo grande bonanza. Los reprendió el viento y el mar y ellos le obedecieron. Si uno se pregunta, ¿cómo puede ser que le obedezca el mar y el viento? ¿Acaso tienen oídos el mar y el viento? Sí, porque Jesús los reprendió. Hermano, ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Jesús los mandó a pasar al otro lado. Y tienes que sentirte seguro de que pasarás al otro lado, porque Jesús lo mandó.
Cuando Jesús te mande a hacer algo, sentirte seguro que pasará lo que Él te dijo que haga. Pero hoy nos encontramos con obstáculos hoy en día para hacer la voluntad de Él. Los obstáculos a Jesús no le molestan. Observa aquí, el viento y el mal eran un obstáculo para los discípulos, pero para Jesús no. Para Jesús no hay ningún obstáculo. Él les habló y ellos lo escucharon. Y lo mismo que tiene que pasar contigo. Háblale a los obstáculos. A ti y a mí nos van a molestar todo el tiempo que vivamos en este mundo. Pero debemos confiar nosotros en la palabra que nos da Jesús. Ellos se dijeron, el viento y el mar le obedecen. Pero ¿por qué nos cuesta a nosotros, los seres humanos, obedecerle a Jesús? ¿Por qué te cuesta, hermano y hermana, obedecerle a Jesús? Por el sentimiento y las emociones. Vuelvo a repetirte. Muy fuertes son las emociones en muchos. Las emociones han destruido tu matrimonio, tu salud, tu economía, tu paz, tu gozo. Hermano, no es bueno eso. No es bueno. Basta de vivir bajo las emociones. Con las emociones no buscas ni sacas ni nada. Al contrario, te dañas, te lastimas. Déjate dominar por la palabra de Dios. El mar y el viento estuvieron enojados, levantando olas, airados contra el barco. Pero ahí estaba el dueño y les habló. Les habló. Hermanos, tenemos que aprender a hablar en el nombre de Jesucristo. Tienes que aprender a hablar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mira lo que dejó escrito en Romanos capítulo 4. Observa lo que dejó escrito el Señor. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Aquí viene. ¿A quién creyó? Abraham le creyó a Dios. Y fíjate lo que dice. El cual, Dios, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir que llama a las cosas que no son como si fuesen? Cosas que no son como si fuesen. Él está llamando, reprendiendo a las cosas que no son como si fuesen humanas, quiere decir. Él les habla como cualquier ser humano a las cosas que no son humanas. Él le habló al mar, al viento, a la higuera, a la muerte, a la putrefacción del cuerpo. Él le habló al pez.
Él es el creador de la materia. La materia tiene oído y escucha a su creador. Por eso, mi amado hermano, este mensaje viéndose Jesús rodeado, mucha gente mandó pasar. ¿Cuántas veces te ha mandado Él a ti a que no te preocupes, a que no te aflijas? Hoy leí el Salmo 39, 9. Me callé la boca porque tú lo hiciste. Quita esta plaga de mí. Cállate. Calla las emociones. Calla los sentimientos. Ocúpate de tu espíritu. Para que puedas salir a ayudar a la gente que está sufriendo muchísimo. El Señor me hizo pasar por este dolor para que yo vea y sienta lo que ellos están, aquellos que están sin Cristo. Tú no sabes el tormento de esas emociones y sentimientos en su mente. Tú no te imaginas cómo está sufriendo esa pobre gente. Por favor, piensa en ellos. Pero olvídate de ti, de tus emociones, de tus sentimientos. Que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Deja de pensar en ti y en tu familia. Ya son salvos. Jesús está viviendo con ustedes. Yo no sé si está durmiendo Jesús. Pero por favor, despiértalo. Pero no por una circunstancia mala. Despiértalo porque está con vida y está contigo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía Pablo. Comunícate con Él. Hace silencio delante de Él. Háblale. Dile tu necesidad. Y la necesidad de la demás gente. Por favor, oran por los médicos, por los enfermeros, por los que manejan las ambulancias. Dale piedad, Señor, para esa gente. El mundo necesita de la iglesia. Las almas necesitan de ti, hermano. Estás en el barco, pero con Cristo. Nadie te apartará de Él. Empieza y deja lo que Jesús haga, la obra que Él estuvo haciendo. Jesús sanó a la suegra de Pedro. En el mismo capítulo, sanó al siervo del centurión, sanó a un leproso. Déjalo que siga haciendo Él contigo estas cosas. No importa que seas mujer o que seas varón. Jesús necesita que tú te comuniques con Él. Porque el mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. Por eso, mi amado hermano y hermana, no te olvides de estos dos enemigos terribles que tiene el ser humano, que sabemos que son las emociones y los sentimientos. No te dejes controlar.
Déjate controlar por la palabra de Dios. Pelea la buena batalla, la batalla de la fe. Peléala en tu mente. Pelea en tu mente. No te dejes vencer por las emociones. No te dejes vencer. Ayúdense unos con otros. Llámense por teléfono. Anímense unos a otros. Por favor. Pero no se dejen vencer. Esto ya va a pasar. Y vamos a empezar a cosechar almas. Pero le vamos a dar mucho valor a las almas. Muchísimo valor como se las dio Jesús. Muchos irán. Pero las que vamos a rescatar para la gloria de Dios, las vamos a cuidar y las vamos a amar como Jesús nos amó a nosotros. Oren, hermano, por favor, ese es el tiempo, de todo el tiempo que Dios te dé ahora para hablar con Él, para pedir misericordia por la gente que está sufriendo, para pedir por los médicos, para pedir por los enfermeros, por los que manejan las ambulancias, para pedir por el país. Por favor, únanse en oración. Oren, hermano. Oren por los pastores. Oren por mí, por mi familia. Oren por el templo de nuestra iglesia, para que pronto lo terminemos. Pero oren. No se distraigan en este mundo. Este es el tiempo para dedicarle al cielo la oración. Después vamos a disfrutar. Pero hoy es el tiempo de doblar las rodillas y clamarle a nuestro Dios por la gente que está sufriendo. Él los va a escuchar. La oración eficaz y la oración del justo pueden mucho. Y sé que ustedes pueden mucho. Con la oración, ustedes pueden mucho. Que Dios los bendiga y será hasta el viernes si el Señor así nos permite. Que así sea. Amén.